Bueno, bueno, Agustín, gracias por venir, gracias por compartir y darnos un poquito tu visión de las cosas. Te quería preguntar como para empezar, ya sé que te han preguntado una cantidad de veces, pero bueno, que te definas vos y un poco que expliques tu formación, cómo llegaste hasta acá. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes, a la Fundación Liberar. Tengo grandes amigos en la Fundación y me honran invitándome no solamente a tener este diálogo, sino a la conferencia que vamos a tener en instantes. Así que estoy muy agradecido porque además va a ser la última charla que voy a dar este año en Argentina, acá en Córdoba. A mí me resulta más fácil explicar mi formación que encuadrarme a mí mismo ideológicamente. No me siento cómodo con ninguna etiqueta. Liberal, libertario, no sé. Paleo libertario puede ser con la que más me sienta cómodo. Conservador no me siento cómodo, si bien mucha gente me dice que soy conservador. Como que te acusan. Y casi como que me acusan y en sí no sería para mí una acusación que me hiera demasiado porque intelectuales conservadores hay, digamos, gente con una solvencia insuperable, ¿no? Pero la formación que yo he tenido data desde el secundario. Yo fui a un colegio muy de izquierda. Eso me marcó a fuego, es decir, a mí la política me empezó a interesar cuando empecé a intuir que había algo raro en el colegio, que en el colegio había ideologías, que en el colegio había un intento ya no por instruir, sino por adoctrinar a los alumnos, cuando había cosas que se podían opinar, cosas que no se podían opinar, formas de pensar y formas que estaban totalmente, digamos, fuera del rango de posibilidad del pensamiento, no solamente para los alumnos, sino para los mismos que te daban clases, que no podían concebir que alguien no pensara como ellos. Entonces, esas intuiciones, que yo ahora las sistematizo de esta forma y las hago conscientes, me llevaron en su momento a tratar de revelarme como todo buen adolescente políticamente, buscando argumentos, elementos teóricos, hechos empíricos, para empezar a tratar de contrariar lo que se escuchaba todos los días en la escuela. De ahí doy un salto, me formo en ciencia política en la Universidad Católica de Córdoba, que la Facultad de Ciencia Política de Católica no tiene prácticamente nada. Me anticipo de alguna forma a la clásica acusación, él piensa así porque fue a la Católica. No, la Facultad de Ciencia Política de la UCC dista demasiado respecto de mi forma de pensar y de hecho, bueno, mucha gente de ahí ha militado en mi contra, incluso han pedido públicamente que me retiren premios y cosas por el estilo. Fueron años que me sirvieron mucho porque formarte con la izquierda te da la capacidad de comprender cómo ellos piensan, en qué temas andan, cómo investigan, cuáles son sus objetivos al corto plazo, al mediano plazo, ya empezás a darte cuenta de eso. Y yo todo ese ambiente lo viví, insisto, desde el secundario hasta la universidad y de alguna forma eso me ha marcado a fuego, porque alternativamente yo ya me estaba formando en ideas liberales, libertarias, digamos. Me estaba formando en think tanks, que enseñaban Escuela Austríaca de Economía. Fui durante mucho tiempo randiano, hoy no soy randiano, pero recuerdo esa época con mucho cariño, haberme fanatizado con la virtud del egoísmo, con filosofía, ¿quién la necesita? Capitalismo, el ideal desconocido. Y después doy un salto, el salto lo di con Hayek, cuando leí La fatal arrogancia y veo que Hayek ponía entredicho la racionalidad, la razón. Ese libro es fantástico. Es mi libro favorito de Hayek, muchos lo impugnan, para mí es el que a mí más me identifica. Y yo, claro, entre Hayek y Rand, decía, no, pero yo soy un cultor de la razón y la razón del hombre es un principio fundamental en la filosofía randiana, y Hayek me viene a decir que la razón no es omnipotente y que hay que tener cuidado con la racionalidad planificadora, constructivista, la desmesura de la razón, ¿no? La razón con R mayúscula, como lo dice Hayek. Entonces eso de alguna forma empezó a alejarme de ese randianismo y me empezó a llevar a un libertarianismo no tanto preocupado por cuestiones económicas, porque los grandes libros económicos yo los he
no estudiado, sino leído asistemáticamente. Los que he leído sistemáticamente han sido los libros de filosofía y ciencia política y sociología de la escuela austríaca, y eso es lo que realmente me ha llegado a mí. Tu formación es más política, es más cultural, digamos, no tanto económica, si bien todo tiene que ver con un todo. Exactamente. Pero hablando de esto de que vos cuando empezaste a percibir que hay una forma de que todo está organizado, la izquierda, y que no todo es casual, ¿vos pensás que hay una batalla cultural en el término de que hay una hegemonía y hay un contra el poder? ¿O pensás que actualmente hay una hegemonía, claramente, que son de estas metástasis de la izquierda, porque poner un nombre, sí, progresismo, etcétera, etcétera, y que hay una resistencia? ¿Vos pensás que falta organizarse? ¿No hay una hegemonía clara del otro lado? Yo creo que la batalla cultural es en este momento la madre de todas las batallas, en la medida en que la cultura hoy es la dimensión de la realidad del hombre que mayor preponderancia tiene. Te lo voy a poner en términos económicos, ya que a los libertarios la economía, fíjate que hablo de los y no nosotros los libertarios, porque yo no sé dónde estoy ubicado, ¿no? Entonces, derecha seguro, con eso no tengo ninguna duda. Ahora, en la teoría libertaria la economía tiene un peso muy fuerte. La cultura en la posmodernidad, que es lo que estamos viviendo hoy, ha recubierto el campo, digamos, la totalidad de la experiencia del hombre, incluso el terreno de la economía. La sociedad postindustrial, que es lo que vivimos hoy, es la sociedad en la cual lo que se produce con información, conocimiento y símbolos. Es por eso que vivimos en un mundo donde ya no queda clase obrera, ya no quedan, digamos, un sector industrial que realmente defina el poder económico de una nación, sino que al revés. Las naciones más poderosas hoy explican la mayor parte de su PBI a partir del sector de los servicios, que por definición son intangibles. En el año 2017, el PBI de Estados Unidos se explicó en un 80% por el sector de los servicios. El 80% de la mano de obra de los Estados Unidos está en mano del sector de los servicios. En el mundo entero, para salirnos del capitalismo avanzado, en el mundo entero, alrededor del 52% de los empleos hoy corresponden al sector de los servicios. Los sectores de los servicios, digo, ya no hay un obrero trabajando en una fábrica, ya no hay una suerte de lucha de clases, de conciencia de clase. Hoy la cultura, yo te diría, es el factor más importante de las relaciones de poder. Por eso también cada vez más universidades, cada vez más medios de comunicación, cada vez más redes sociales, cada vez más sitios de internet, cada vez más think tanks, cada vez más ONGs, cada vez más fundaciones, y así, sigamos, ¿no? Podemos seguir hasta el infinito. Entonces la cultura hoy yo creo que es el factor de poder número uno. Con la cultura vos podés dominar a la gente sin necesidad de usar las armas. Entonces las guerras hoy no son guerras en sí, digamos, armamentísticas. El recurso del arma o del poder militar, del poder bélico, de alguna forma respalda un recurso previo que es el recurso de la hegemonía cultural. Hoy esa hegemonía cultural está en manos de las izquierdas. ¿Por qué? Porque son las que dominan los dispositivos culturales de las sociedades posmodernas. Dominan las universidades, fundamentalmente las facultades donde... Humanidades. Exactamente. Humanidades, ciencias sociales, y si vamos a las carreras hablamos de filosofía, ciencia política, sociología, antropología, etnología, arte, digamos, sí, arte, ¿por qué no? Música, en fin, todo lo que es artístico, humanístico, social, está dominado por las izquierdas. Y son estas disciplinas del conocimiento las encargadas de fijar el tono cultural de una sociedad. Luego, el tono cultural que esa sociedad adopte va a ser necesariamente una función del tono cultural que adopta esa institución que define el tono cultural de esa sociedad, que son las universidades. Y en un grado un poco menos, digamos, avanzado, los colegios. Lo bueno a tener en consideración como personas que defendemos la libertad individual y que nos oponemos al Estado es que la educación nunca ha estado tan estatizada como hoy.
A contrario de lo que se piensa, el sistema educativo es un sistema adoctrinante. Los jóvenes hoy pueden dar cuenta de eso gracias a las tecnologías de la información, en lo cual sacan una fotografía, te muestran lo que están viendo en sus facultades todos los días, lo que les enseñan los profesores. Hoy las universidades y los colegios son centro de adoctrinamiento progresista, izquierdista, del cual nadie se puede zafar porque está en una relación de poder. Entonces, ¿hay una hegemonía que es lo que vos me estabas preguntando? Sí, la hay. ¿Hay una contrahegemonía? También, afortunadamente. ¿Cuál es la contrahegemonía? Esto que estamos haciendo nosotros ahora, colgados de la posibilidad de publicar esto en una red social, por ahora, porque nadie nos asegura que este video no se censure, no diga que es un discurso de odio, como están bajando muchos canales de YouTube con estas excusas. Pero tenemos por hoy cierta libertad para poner en entredicho y decir, oigan, la universidad no es, digamos, un centro de educación, hoy es un centro de adoctrinamiento en donde existen relaciones de poder que jamás se interpelan. Los profesores llaman a los alumnos a interpelar las relaciones de poder en la sociedad, mientras ellos en ese enunciado mismo están generando una relación de poder entre el alumno y quien dicta la clase. Sí, hay un doble discurso, es la tolerancia y los intolerantes. Totalmente. Es así. Totalmente. Y nosotros yo creo que de alguna forma estamos resistiendo, buscando la manera de dar conferencias a través de las tecnologías web 2.0. Estamos llegando donde los medios tradicionales no están llegando porque están perdiendo mucha credibilidad. Yo creo que la contrahegemonía está dando todo lo que puede dar hasta ahora y es muy importante. Es más fácil organizarse. Bueno, el ejemplo que decís tenemos acá. Un grupo de jóvenes de Córdoba se organizan para hacer un partido de orientación liberal que no se conocían previamente, pero gracias a las redes se empezaron a acercar, a tener vínculos. Claro. Después surge una fundación, esas cosas van más rápido, ¿sí? Bueno, retomando un poco, estamos hablando del tema de esta hegemonía que hay en la educación, en el campo de la cultura. Hay dos fenómenos que están hoy en día se notan más. Uno es el adoctrinamiento educativo, que por ejemplo vemos de profesores con caretas de Santiago Maldonado enseñando, pañuelos, etcétera, etcétera. Y otra es la corrección política, que es una espada de doble filo, digamos, que juegan con el tema de la moralidad, de ponerle el estigma inmoral al otro, corregirlos en palabras, corregirlos en acciones. ¿Cómo combatís eso? Mira, es muy complicado. El tema sería desde dónde se lo puede combatir. Un alumno no lo puede combatir porque está condenado a repetir el año, a tener problemas con un profesor, a llevarse la materia. Conozco casos y yo siempre desaliento esas actitudes de yo puedo vencer a mi profesor a pesar de que mi profesor, digamos, de alguna forma rige el curso. Si él es el que rige el curso, no trates de vencer a tu profesor porque a él le están pagando para convencerte a vos. Si vos demostrás frente al público, es decir, frente a su audiencia, frente a los otros estudiantes, que tu profesor dice estupideces, le estás poniendo en riesgo su estatus como profesor. Y el tipo, salvo que sea demasiado plural y abierto, se va a vengar. Y no te conviene. Y no lo vas a convencer. Vos a quien tenés que convencer es a tus compañeros. Y eso lo puedes hacer en el recreo, en una juntada en otro lugar, en un grupo de WhatsApp. Es decir, hay otros mecanismos. Hay que ser vivos con estas cosas. El tema de los profesores, estos que se ponen las caretas de Santiago Maldonado, y la verdad es que para hacerle bullying. El bullying ha pasado a ser, políticamente hablando, un instrumento de la derecha que ha tenido mucho éxito en la figura del meme. El meme es una forma de hacer bullying digital y yo la celebro y a mí me han hecho bullying un montón de veces con memes y te la tenés que bancar. ¿Sabés cuál es la diferencia? La gente de la derecha se banca el bullying. Porque el victimismo no nos gusta. Nuestro arquetipo, el arquetipo de una persona de la derecha es el arquetipo del héroe, del tipo que va, se inmola por sus ideas, el tipo que sobrevive todo tipo de inconvenientes, todo tipo de estragos que puedan surgir en su vida. Y el arquetipo del tipo de izquierda es el de un perfecto imbécil que no puede despegarse de su café de Starbucks y de su iPhone mientras hace la revolución a través de Twitter y que todo le ofende. Entonces, el bullying yo lo reivindico como meme. El meme es un bullying informatizado que sirve para molestar un poco a esta gente.
Ese bullying no lo tienen que hacer los alumnos, tienen que hacer los militantes digitales. Hoy la militancia no es tanto esa gente que va por la calle y te reparte los folletos del partido que tenés que votar. Afortunadamente, o no sé, según como ustedes lo quieran ver, ese tipo de política ya ha quedado en el pasado. Hoy la política es más bien una política digitalizada. Y, por ejemplo, la victoria de Donald Trump frente a Hillary Clinton, hoy muchos grandes politólogos la explican con una variable muy importante que es el meme. No la explica de manera suficiente, pero está esa variable ahí, digamos, jugando un rol importante. Hacer bullying, este tipo de situaciones, mofarse de aquello de lo que uno se supone que no se puede mofar, un profesor. Vos no te podés mofar de un profesor, es una autoridad, a pesar de que sea el que te está llamando a enfrentarte a la autoridad. Vos fijate las paradojas de las que estamos hablando, ¿no? El profesor te llama desde la izquierda a rebelarte contra la autoridad y él en una posición de jerarquía respecto de vos digamos, introyecta una serie de ideas en función de las cuales vos te tenés que rebelar contra una autoridad que no sea él. Empecemos a generar esa rebelión contra ellos mismos. Insisto, no los alumnos, o si lo van a hacer, háganlo con cuentas falsas y que asegúrense que no se den cuenta que son ellos. Pero ridiculizando a la izquierda, ridiculizándola, yo me he dado cuenta que es la mejor forma de poder atraer no solamente más gente, sino más jóvenes. El éxito de Javier Milei ha sido un gran amigo, un revolucionario digamos, en el mejor sentido del término. El último punk, comparto su gusto por el punk. De hecho, Johnny Rotten dijo recientemente que la derecha es el nuevo punk, porque el punk ha sido antisistema y hoy la izquierda es el sistema. El éxito de Javier Milei ha sido insulfar cierta rebeldía, cierta, digamos, noción en función de la cual uno no tendría que venerar a personajes que nos han enseñado a venerarlos, los profesores, los políticos, bueno, toda esta gentuza, sí, ¿no? Entonces, a eso va el meme, y hoy yo creo que esta resistencia se tiene que dar más por internet en ese sentido. Casualmente la otra vez tuvimos un almuerzo con Javier y yo le dije, uno de tus éxitos clave para mí es que vos hablás con el lenguaje de la moral. Lo tuyo es un discurso moral. Decir claramente y también que gritando, decir los impuestos son un robo. Sí. Eso tiene una efectividad que a lo mejor otro comunicador lo dice de una forma más académica y no llega. Y ha habido una suerte de religión estatista donde ciertos dogmas no se pueden cuestionar. Entonces uno dice, los impuestos son un robo. Y parece como que estás diciendo Dios no existe en el medioevo, ¿no? O sea, no nos pensemos que vivimos en un mundo secular. No hay nada más estúpido que pensar que este mundo es un mundo secular. Que la ideología haya reemplazado la religión no significa que hoy no vivamos en un estado de religión civil, donde el Dios ya no es una entidad supraterrena, sino que es bien terrena y bien abstracta y bien impersonal, que se llama Estado, frente al cual hay ciertos dogmas. Pagar un impuesto es tu deber, es tu obligación, no podés dejar de pagar, y llega un tipo, un hereje, como Javier Milei, dice, el impuesto es un robo, y claro, hereje, pero el tipo genera esa ruptura típico de un lenguaje rupturista revolucionario. Por eso digo, lo suyo es muy bueno y por eso muchos chicos lo han seguido. En los discursos, en las disertaciones, la gente se ríe mucho. También. Sí. Es que hay que tomar... A ver, lo que estamos viviendo es una tragicomedia. Las tragicomedias tienen esto, o sea, es trágico. ¿Quién va a decir que no es trágico la presión impositiva que hoy tenemos en la Argentina para hablar en términos económicos? ¿Y quién nos dice que es trágico tener al Estado organizando adoctrinamiento sistemático a partir de las instituciones educativas desde los 5 años en los niños? Ya hay casos de niños de 5 años a los cuales se los disfraza de nenas porque el Programa Nacional de la Sexualidad, de la Educación Sexual Integral dispone de construir la forma de ser niño y niña desde el nivel inicial. Bueno, esto es trágico. Ahora, busquémosle la pata cómica, porque si no, realmente es para tirarse por acá, ¿no? Bien. Bueno, Agustín, para ir terminando, sé que estás escribiendo un libro, estás en vía pensándolo y demás. ¿Nos podés adelantar un poquito?
Me da gracia el pensándolo, porque en verdad el libro yo lo estoy escribiendo hace 5 años. Si estuviese en la etapa de pensarlo, digamos que realmente tendría que pensar en publicarlo de acá 5 años más. Afortunadamente estoy cerrándolo el libro. Bueno, el libro yo lo empecé a escribir... Sí, es un libro que yo empecé a escribir antes del Libro Negro. Yo corté la redacción de este libro, que va a ser sobre las luchas culturales, justamente. No va a ser un libro quizás crítico, así, digamos, del feminismo, del tema del género, del indigenismo, del ecologismo. No va a haber un enemigo al cual apuntar todo el libro, sino que va a haber un intento por razonar las lógicas conflictuales que hoy estamos viviendo en el campo de la cultura a partir de un análisis conceptual, teórico y estratégico que yo espero que eche luz sobre qué podemos hacer nosotros desde nuestros humildes lugares, desde las posiciones en las cuales estamos. Es un libro que, como te digo, lo corté cuando empecé con el Libro Negro, lo continué escribiendo y pensando a cuentagotas, porque las giras y toda la cuestión demoraron mucho, o sea, me hicieron a mí demorar mucho. Es muy difícil ir escribiendo un libro en un avión o en un hotel a 2 horas de ir a un auditorio y de dar una charla, pero apuesto a que el libro pueda salir más o menos, digamos, mediados del año próximo. Y va a ser un libro que, bueno, no sé si va a ser masivo, ese no es el objetivo. El objetivo del libro es que llegue a las personas que tienen que llegar, que son las personas que han comprendido que acá hay una batalla cultural y que nosotros tenemos mucho que hacer en esa batalla, tenemos que formarnos y tenemos que saber cómo darla. El libro va a intentar explicar cómo dar esta batalla. Muy bien. Bueno, para ir cerrando, estamos en épocas difíciles, se vienen las elecciones ahora. No sabemos qué va a pasar, qué gobierno, pero bueno, va a ser un cambio total. Sí. ¿Cómo pensás que va a seguir la lucha? ¿Cómo pensás que tenemos que reaccionar a eso? Para terminar, ¿qué mensaje le darías a los que te están mirando? Tiendo a pensar, varias ideas así un poco en el aire. Tiendo a pensar que el juego está terminado. Tiendo a pensar que las posibilidades de Macri del sí se puede son nada, es un eslogan de campaña. Tiendo a pensar que si tiene alguna probabilidad de ganar, esa probabilidad puede, o digamos de ganar, por lo menos llevarlo a Fernández a una segunda vuelta, estamos hablando de una probabilidad de menor a un 5%. Yo no apostaría hoy en que gana Macri o que hay una segunda vuelta. Si viene Fernández, ¿qué va a pasar? Fernández, y esto un economista lo puede explicar mucho mejor que yo, no va a tener, yo creo, ningún margen para seguir jugando a políticas socialdemócratas, keynesianas. Yo creo que va a venir un sinceramiento. Populismo sin plata. A ver, es que el populismo no puede funcionar por definición sin dinero. No podés hacerlo funcionar. Entonces, va a haber un populismo en otro sentido. Cuidado, a ver, puede ser que venga por acá. No va a haber plata. Va a tener que hacer reformas económicas que Macri no se animó a hacer. Yo en ese sentido confío, no te voy a decir en que este tipo sea liberal, pero te digo que no le quede otra más que ser relativamente un poquito más ortodoxo que Macri, quizás. En cierta forma, ojalá. No lo voy a votar a él. Ojalá, simplemente digo que sea un poquito más ortodoxo de lo que fue Macri, al menos. Pero, como su votante tiene una fuerte carga izquierdista, le va a tener que vender mucho humo a ese votante de izquierda mientras esté llevando políticas económicas que espero yo no sean de izquierda y creo que no pueden ser de izquierda dadas los números actuales del sistema público, de nuestro Estado. Entonces, yo creo que van a exacerbar la agenda cultural, temas como aborto, género, indigenismo, ecologismo, veganismo, todos estos nuevos ismos, derechos humanismos, van a empezar, y guarda que no haya nuevas dialécticas que empiecen a utilizar también, no sé, la guerra de gordos contra flacos, la otra vez leí en La Nación la gordofobia. Bueno, cuidado con estas tonteras, porque así empezamos con otros temas también. No sé, guerra de jóvenes contra adultos. Esas dialécticas, la izquierda es experta en generarlas, y este gobierno va a necesitar mucho humo cultural para mantener conformada, va a tener que tirar mucho humo para mantener conforme
a una izquierda que lo ha votado y que va a ver que sus políticas económicas no son quizás como le gustara a esa izquierda, pero le va a decir, no, ok, pero mirá, estamos haciendo esto por el LGBT, por el feminismo, por el aborto, por los indígenas, por los inmigrantes. Y la izquierda ahí, bueno, una de cal y una de arena, ¿no? Entonces y bueno, sumémosle además que tiene un hijo drag queen y entonces tiene todo un bagaje, digamos, parental, con estas causas tan de moda en lo que es la izquierda cultural. Entonces yo creo que va a ser complicado. En política internacional ya estamos viendo algunas cosas que me desagradan por completo. Digamos, no sé si coqueteo, pero bajarle un cambio a la tensión con Venezuela, le está bajando un cambio a esa relación con Venezuela. Y de alguna forma digo, ¿no será porque está buscando algo de Venezuela, está tratando de quedar bien con la gente que respalda a Venezuela, quiere volvernos a meter en el concierto de las naciones en el eje de Venezuela, Cuba, Irán y toda la basura que ya conocemos? Bueno, son análisis que uno puede hacer antes de las elecciones. Después veremos qué es lo que pasa y si lo que te dije ahora tiene algún sentido o no. Bien. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Agustín. A vos. Bueno, terminamos y nos vamos.